Perfecto, nada, entonces, si les parece, empezamos. Les voy a comentar un poquito cuál es la idea de la presentación. La idea de la presentación es presentarle algunas ideas que tienen a la mano para campear esta crisis económica, estos menores ingresos que tienen muchas empresas. La idea de la presentación, como les decía, es presentarles los puntos legales, las modificaciones, algunas son nuevas, algunas son ya que ya las conocíamos, y todas estas medidas que les voy a presentar están destinadas a obtener caja de la empresa, ¿no? O tener caja para efectos de tener un efectivo para afrontar obligaciones o tributarias o lo que fuera, ¿no? Catherine, una pregunta. ¿Tú me puedes ver? Porque yo creo que no tengo esa pantallita donde podías verme bien. A ver, permítame, doctor. Solamente veo su pantalla, más no lo veo a usted. Me sale solo su nombre. De repente, si le da a activar video, podría ser porque me sale un fondo negro y su nombre nada más. Ahí, ahí creo que, No, creo que sí. ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, nada, la dinámica un poco de la presentación es que a medida que yo voy avanzando, pueden ir haciendo preguntas, pueden ir levantando la mano. Catherine me va a avisar cuando hay alguna pregunta y tratamos de responderle en ese momento, pues para que más que una presentación mía en solitario, sea también con una participación de todos ustedes, para hacer algo tal vez un poco más dinámico, un poco más divertido y que este tiempo se pase rápidamente y podamos tener las mejores herramientas a nuestra disposición, ¿no? Bueno, entonces, nada, empezamos. A ver, todos sabemos que cuando hay que pagar los impuestos a seguridad, uno tiene que tener determinada caja, tienes que tener, para afrontar las obligaciones, un determinado monto de efectivo, pero muchas veces, y ahora con la pandemia inclusive, es complicado tener esa disposición de efectivo. Entonces, lo que hemos visto es que existen ciertas alternativas, ciertas medidas para obtener una devolución y compensación de los saldos de impuesto a la renta. Se puede pedir un fraccionamiento, se pueden pedir recuperaciones anticipadas del IGB, se pueden pedir devoluciones del ITAN. Todos estos puntitos los vamos a desarrollar para que tengan una idea de qué trata cada uno, ¿no? También hay otras medidas, ¿no? que son nuevas, que son el tema de arrastre de pérdidas, que solamente aplica para el sistema, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? También hay un nuevo régimen de depreciación acelerada para algunos tipos de bienes que han sido adquiridos recientemente, lo vamos a revisar. Y también hay un tema de acreditación de desmedros, ¿no? que ha cambiado un poco justamente porque sería complicado coordinar con el notario, que vaya a ver la instrucción de los desmedros y todo, ¿no? Todo ese tema ha cambiado ahorita. Y nada, entonces el primer punto que vamos a ver es el saldo a favor del impuesto a la renta. Catherine, si tienes así alguna duda, por favor me avisas como quedamos hace un ratito. A Sí, ver, doctor. Lo que sucede es eh, que, disculpe, tenemos algunos asociados que nos indican que no escuchan, pero yo sí lo estoy escuchando perfectamente y otros me indican que está desactivado el audio, pero sí se escucha. Está fuerte y claro, hasta donde yo... Su tal, audio está tal vez sea activado. la conexión de ellos, ¿no? Esperemos que su Sí, conexión se mejore, a veces un poco de tráfico, pero los temas son sencillos, al final de la presentación están nuestros datos y cualquier duda que tengan a futuro, con gusto les podemos ayudar a resolverla, ¿no? sí, A ver, doctor, prosiga nomás. entonces, les decía que el saldo a favor del impuesto a la renta. Ya todos, de alguna manera, los que conocemos un poco el tema tributario, sabemos que el saldo a favor del impuesto a la renta se genera cuando uno hace los pagos a cuenta en una cantidad mayor a la que le corresponde una vez cerrado el año y determinado el impuesto a la renta anual, ¿no? Entonces, si es que el saldo, si los pagos a cuenta son mayores, tienes un saldo
un saldo a favor del impuesto a la renta. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pasaba que SUNAT interpretó siempre que este saldo a favor del impuesto a la renta solamente podía compensarse contra el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio siguiente, o sea, contra los pagos a cuenta del ejercicio siguiente, ¿no? Perdón. Pero luego salió a fines del año pasado una resolución del Tribunal Fiscal, una resolución de observancia obligatoria, en la que dispuso que el saldo a favor de un ejercicio puede ser compensado contra cualquier otro tributo que se genere a futuro, ¿no? Contra el impuesto a la renta, contra el IGB, contra el ITAN, contra alguna multa, contra intereses, contra lo que fuera. El único requisito es que sea un tributo administrado por SUNAT. Entonces, de alguna manera ahí se abrió la posibilidad de rectificar, de utilizar el saldo a favor, ¿no? Era a veces un poco difícil compensarlo solamente contra el saldo a favor del impuesto a la renta porque no habían los suficientes ingresos o era más complicado, ¿no? Entonces, eh, hay un procedimiento para compensar el saldo a favor. Lo que SUNAT ha dispuesto es que, ahí está el RTF, lo que SUNAT ha dispuesto es que se tiene que llenar un formulario, que ahí está un formulario de compensación, y este formulario se presenta a través de mesa de partes virtual. Con la nueva mesa de partes virtual, lo nuevo es la mesa de partes virtual y SUNAT tiene que responder en 45 días, y si es que no te responde en 45 días, uno puede dar por denegada la solicitud y presentar una reclamación, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en que para solicitar la compensación tiene que haber una deuda tributaria ya determinada, ¿no? No una por determinar. O sea, me refiero, por ejemplo, a que tengo un saldo a favor del año 2019 y tengo un impuesto a la renta, un pago a cuenta del periodo, por ejemplo, febrero, marzo, que han sido aplazados, pero bueno, todavía están pendientes de pago. Entonces uno puede presentar la solicitud de compensación porque ya existe un tributo determinado, que es el de marzo, el de febrero, y también ya existe un saldo a favor determinado, ¿no? Ambos tributos tienen que estar determinados para que la solicitud proceda de manera sencilla. Otra alternativa que siempre estuvo presente es solicitar la devolución de los pagos a cuenta o del saldo a favor realizado en exceso, de los pagos a cuenta en exceso, ¿no? Pero igual se presenta la devolución a través del formulario 4949. Este formulario también ahora se puede presentar a través de la mesa de partes virtual, que es una herramienta buena que tiene SUNAT ahora para este tipo de trámites, ¿no? A ver, hay algunas preguntas que siempre que hemos planteado la devolución de los saldos a favor nos han hecho, ¿no? Uno tiene a veces un poco de temor de presentar esta solicitud porque lo van a fiscalizar. En realidad no necesariamente te van a fiscalizar, ¿ya? Sucede que SUNAT tiene una serie de indicadores, tiene una serie de parámetros, una serie de factores de riesgo por los cuales decide fiscalizar o no fiscalizar una empresa, ¿no? Entonces, puede ser que uno no esté en una de esas causales y presenta la solicitud y no te fiscalizan nunca, ¿no? Pero también puede ser que nunca lo presentes y te fiscalizan igual. Entonces, lo que tienen que tener claro es que presentar la solicitud de devolución de un saldo a favor de un tributo contra SUNAT no implica necesariamente una fiscalización. Es un derecho del contribuyente pedir la devolución, pedir el rescate de los montos que te ha pagado, ¿no? Pues es caja para uno, es un activo, ¿no? Y puede servir tranquilamente para enfrentar cualquier tipo de obligación financiera, ¿no? Eso es. ¿Perdón? Doctor, tenemos una consultita, no sé si se la puedo pasar. Sí, le digo, Sí. la doctora Mogollón nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre compensación y devolución? A ver, cuando uno pide la compensación, pides que te compense,
tienes una deuda contra SUNAT y tienes un crédito contra SUNAT. Entonces, pides que la deuda y el crédito se compensen. O sea, tú tienes una deuda por un periodo que no has pagado, por un impuesto que no has pagado, imaginemos que sea impuesto IGB, por ejemplo, IGB de abril de este año, pero tienes un saldo a favor del año pasado, un saldo a favor del impuesto a la renta. Entonces, pides la compensación, pides a SUNAT que ese IGB se cobre del saldo a favor que te debe del año pasado. Tiene que coexistir tanto el crédito como la deuda para que la compensación proceda. En cambio, en la devolución solamente tiene que existir el crédito frente a SUNAT. SUNAT te tiene que deber la plata y tú presentas la solicitud y te devuelven la plata. Hablando sobre el tema de la devolución, hay un tema importante. Ahora que todo está siendo un poco más electrónico, SUNAT ya tenía, y ahora se ha visto con mayor agilidad, que uno puede solicitar la devolución, pero para evitarse el tema de ir a recoger el cheque, de ir con el cheque al Banco de la Nación y luego pasarle el dinero a la cuenta del banco corriente que tenga la empresa, uno puede ingresar su código de cuenta interbancario a través de la clave SOL. Entonces, una vez que procede la devolución, SUNAT te devuelve inmediatamente, te hace una transferencia, un giro a la cuenta que designaste y ya está. Entonces, nos evitamos, pues, como les digo, ir al Banco de la Nación, hacer la cola, recoger el cheque para ejecutar el cheque y todo eso, ¿no? Es un medio más práctico y oportuno que lo hace SUNAT. ¿Seguimos en la siguiente o hay otra pregunta, Catherine? No, doctor, por el momento no. Ya me dice la doctora Mogollón que ya comprendió la diferencia. Gracias. Okay. El otro tema que les quería comentar, y seguramente ya lo han visto algunos, es la devolución del impuesto por los activos netos, ¿no? El TAN funciona muy parecido a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. El TAN es un tributo que se genera en función al activo que tiene la empresa, siempre y cuando supere el millón, hay una tasa de 0.4, ¿no? Entonces, este ITAM uno lo puede utilizar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta o contra el pago de regularización anual al año siguiente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces uno se queda con un saldo de ITAM que no ha utilizado, o porque has tenido menos renta del esperado, o porque de repente has tenido pérdidas. Entonces, en ese caso, sí se puede pedir la devolución del ITAM, y es lo que corresponde. A diferencia del tema del saldo a favor del impuesto a la renta, el ITAM, por disposición de la ley, porque la ley lo dice, en realidad no entiendo la razonabilidad, pero no se puede compensar contra otro tributo. Entonces, la alternativa que queda es pedir la devolución siempre. A ver, para pedir la devolución, nuevamente hay que utilizar el formulario 4949, presentarlo a través de la mesa de parte virtual, y siempre acompañado con un escrito en el cual se explique el motivo que uno tiene para generar menos renta, ¿no? Hemos visto que antes las solicitudes de ITAM procedían con mayor rapidez, con mayor fluidez, pero últimamente hemos visto que SUNAT ha puesto un poco más de rigor al momento de aceptar o de negar las solicitudes de devolución del ITAM. Y pasa que siempre ha estado negando las solicitudes de devolución, indicando que no se ha acreditado por qué el contribuyente ha tenido pérdidas o menor renta, ¿no? Entonces, siempre nosotros recomendamos presentar un escrito acompañando los formularios, explicando de manera detallada en qué se sustenta la pérdida. Entonces, uno pensaría que es suficiente con adjuntar la declaración del impuesto a la renta, donde uno ya declaró que ha tenido menos renta o que ha tenido pérdidas, ¿no? Pero como les decía, SUNAT ha puesto un poco más de rigor en este tema de las devoluciones, entonces hay que explicar por qué se generó la pérdida, ¿no? Puede ser porque se invirtió, se abrió un nuevo local, una nueva oficina, se hicieron compras, se redujeron las ventas porque se dividió el negocio, no sé,
una serie de factores, ¿no? Pero siempre, como les digo, es súper importante explicarlo en el escrito, porque de lo contrario, con seguridad, SUNAT les va a denegar la solicitud de devolución. La ventaja del ITAN al presentar la solicitud de devolución es que SUNAT tiene un plazo de 60 días y si es que no hay una respuesta rápida o en ese plazo de parte de SUNAT, uno tiene que considerar aprobada la solicitud y por lo tanto tienes que, bueno, ir y recoger el cheque o si es que se introdujo el código de cuenta interbancario, harán el depósito ahí, ¿no? Doctor, Sí, ¿una dime. consultita? Sí, tenemos una Algo. consultita de la doctora Paz. Ella nos indica, este 2020 se ve que tendrá pérdida, entonces no quiero realizar pagos a cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Esa es una buena pregunta. Hay un régimen de excepción para modificar los pagos a cuenta que lo vamos a ver más adelante a detalle. Sí, Ya, sí vamos a tocar ese punto. Vamos a tocar ese punto, de todas maneras. gracias. ¿Ya? Bueno, acá simplemente ya para cerrar el tema del ITAN, igual nos preguntan muchas veces si es que es un riesgo pedir la devolución del ITAN, que si te van a venir a fiscalizar o qué pasaría, ¿no? Nosotros siempre recomendamos pedir las devoluciones, pero si es que uno sabe que tiene algún, algún tema que no está muy claro en su contabilidad o no tiene el sustento de determinadas operaciones, tal vez lo más sano es curarse en salud, ¿no? Primero, tal vez ordenar la contabilidad, conseguir los sustentos, reunir la documentación que sustenta las operaciones, el traslado de bienes o lo que fuera y presentar la solicitud de devolución ya tranquilo, ¿no? Y obviamente si es que viene SUNAT, vamos hasta una fiscalización, están ya preparados con la documentación que sea necesaria para respaldar las operaciones. A ver, justamente este tema es el que nos preguntaba, ¿no? Los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esta es otra herramienta que tenemos a disposición siempre para disminuir o modificar o suspender los pagos a cuenta del 2020, ¿no? Entonces, vamos a revisarle. ¿Qué pasó en el decreto legislativo 1471? Se publicó con la finalidad de que los contribuyentes puedan acceder a un régimen para reducir o para suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, pero solamente de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, no de otros meses. Entonces, ¿cómo funciona esta reducción? ¿No? Es clara la ley, no hay mucho detalle, pero funciona de la siguiente manera. A ver, uno tiene que comparar su ingreso del periodo, por ejemplo, el mes de abril, comparas tu ingreso del mes de abril del 2019 contra tu ingreso en el mes de abril del 2020. Y si es que producto de esa comparación te das cuenta que tus ingresos han disminuido en más del 30%, ojo, se suspende el pago a cuenta correspondiente a dicho mes. Entonces, nuevamente, si es que tu ingreso en el 2020, en abril 2020, es menor a tu ingreso de abril 2019 en más del 30%, suspendes tu pago a cuenta en este mes. ¿Y qué pasa si es que has reducido en un 20%, en un 25%, no llegas al 30%? En ese caso, uno tiene que multiplicar el pago a cuenta, o sea, el pago a cuenta que ya es determinado por un factor, por el factor de 0.5846. Ese es un factor que lo dio SUNAT, así, un número que soltó, ¿no? Nosotros entendemos pues que habrá hecho algún tipo de estudio, algún tipo de estudio para fijar este factor, ¿no? Y el monto resultante va a ser el pago a cuenta que corresponda realizar. ¿Ya? Es importante dos temas, que el hecho de que hayan suspendido, que haya reducido su pago a cuenta, no quiere decir que no tenga la obligación de presentar la declaración. Ojo, uno tiene que de todas maneras presentar la declaración, pero
ahí la expresión se indica pues que uno redujo su ingreso en más del 30% y por lo tanto ya no debes pagar, ¿no? Pero sí debes presentar la declaración, de todas maneras. ¿Ya? Otro punto importante es por qué solamente de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, ¿no? ¿Qué pasa para los ingresos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020? Que también van a ser meses difíciles, meses complicados por la pandemia, por toda la situación económica que tenemos ahora, ¿no? Para estos periodos de agosto a diciembre, la ley del impuesto a la renta ya tiene previsto de manera general, que aplica para todos los años, una posibilidad de suspender o de reducir el pago cuenta, ¿no? Esto está en el artículo 85 de la ley de impuesto a la renta, es un procedimiento que se hace ante SUNAT, se presentan los estados financieros cortados al 31 de julio, se presentan algunos datos de la empresa, datos de las ventas proyectadas y las que se hicieron y debe proceder por parte de SUNAT. SUNAT tiene que aceptar esta reducción de los pagos a cuenta de agosto a diciembre, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado para abril, mayo, junio y julio, ¿no? Que basta con que uno cumpla los requisitos y ya está. Ya, entonces, nuevamente, como les decía, esa es una nueva herramienta, creemos, novedosa para tener un poco más de caja en la empresa y evitarnos este pago a cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta, Catherine, o con la siguiente lámina, por favor? No, más bien ¿Ya? me indican si es que les parece dejar quizás las preguntas al final para que no estar interrumpiendo su presentación. No, Si no, desea. yo como prefieras, en realidad, yo en realidad prefiero responder las preguntas en el momento en que estamos tocando el tema, ¿no? Para que tenga cierta hilación. Pero bueno, Ya, tú manejas. doctor. Una consultita sí quiero que me confirme. El doctor Wilson nos pregunta, ¿es el ingreso de abril o son los ingresos a abril? No, Yo entendí de abril. son los ingresos de cada periodo, ¿no? Si son de abril, se compara abril del 2019 hasta abril, o sea, se compara el ingreso de abril, del periodo abril ¿Ya? 2019 contra el periodo abril 2020, ¿no? Se comparan periodos por periodos, no hasta, sino periodo por periodo. Ah, ya, doctor. Gracias. Correcto. A ver, luego hay un reglamento, hay una nueva disposición, un nuevo decreto legislativo que es el 1487, que nos permite aplazar deudas del impuesto a la renta, deudas tributarias. Lamentablemente todavía no sale este reglamento por el cual se va a presentar el formulario y todo, ¿no? Entonces, no lo tenemos tan claro, pero sí tenemos ya bastantes ideas claras y definidas, ¿no? En el cuadrito que ven, hemos hecho una especie de comparativo entre el régimen general, que está regulado en la resolución de superintendencia 161-2015, este es el régimen general de aplazamiento y fraccionamiento tributario, y el decreto legislativo, que es la otra columna, 1487, donde está el nuevo régimen de fraccionamiento y aplazamiento. Requisitos para el nuevo fraccionamiento: haber presentado las declaraciones hasta marzo y abril, que hay una disminución en la comparación de ventas declaradas en el periodo de marzo y abril 2019 contra el 2020, que no se cuente con saldos mayores al 5% de una UIT en la cuenta de detracciones. Y acá hay algo importante, ¿no? Que la deuda acogida en el nuevo régimen, hay deudas que se pueden acoger con más deudas de las que en el régimen general, ¿no? En el régimen general no se pueden acoger los pagos a cuenta, en el nuevo régimen sí se pueden acoger pagos a cuenta, pero solamente los de enero, febrero y marzo. Porque para abril, mayo, junio y julio
Ya SUNAT ha previsto el famoso aplazamiento de la fecha de vencimiento, que puede resultar insuficiente, pero es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Hay unos tributos que no pueden ser acogidos, siempre los tributos retenidos o percibidos no pueden ser acogidos. Eso está desde siempre, ¿no? El ITAN acá sí puede ser acogido, en el régimen anterior no. La tasa de interés es una ventaja que tiene este nuevo régimen, ¿no? En el nuevo régimen es 40% de la TIM y en el régimen antiguo general es el 80% de la TIM. Es una reducción del 50% del interés, ¿no? Es una tasa baja, ¿no? Que conviene bastante y creo que conviene acogerse. Para acoger deudas grandes, SUNAT exige garantías, una carta fianza o una hipoteca. Para el nuevo régimen del decreto legislativo 1487, el límite es mucho mayor, te piden a partir de las 120 OITs, en cambio en el régimen general te piden a partir de las 100 OITs, ¿no? Unas 20 OITs adicionales que se pueden fraccionar sin tener una carta fianza o una hipoteca. Los plazos máximos de aplazamiento son de 6 meses y de fraccionamiento 36 meses. Y como les decía, todavía no hay un formulario aprobado por SUNAT. Me imagino que están trabajando en ese formulario SUNAT. Y hay algo curioso, ¿no? Que el mismo decreto legislativo 1487 que reguló este régimen de fraccionamiento indica que el plazo máximo para acogerse a este fraccionamiento, ojo, el plazo máximo es a 31 de agosto, a fines de agosto. Entonces, si todavía no hay un formulario, entonces es tiempo en el que no se puede acoger, ¿no? Tal vez más adelante veamos una prórroga para el acogerse a este fraccionamiento que está bien, ¿no? Que está bueno. Igual cuando salga el formulario, nada, a través de Caten les hacemos llegar un breve resumen para que lo tengan en cuenta y se puedan acoger fácilmente, ¿no? Una consultita más le Ah, podría hacer, doctor. claro. Nos consulta el doctor Tadashi. Si se suspenden, al decir usted se suspenden, ¿significa que se cancelan los impuestos de dichos meses o se postergan y tenemos que pagarlos más adelante? Allá, están regresando al punto Sí, del fue hace un momento, ya ajá, hace no, un rato. no hay problema. Cuando digo se suspende, quiere decir que eh, se cancela o se elimina la obligación de hacer el pago a cuenta por ese periodo. O sea, si es que tengo menos del 30% de ingresos, como les decía, en ese periodo del 2020, que sea abril, no tengo que hacer un pago a cuenta por ese periodo. No es que lo voy a pagar más adelante, de repente en octubre, en noviembre, en diciembre me lo van a cobrar. Ok. No, se elimina. Pero utilizan la palabra se suspende en realidad porque no es que no voy a pagar impuesto a la renta, ¿no? Porque luego al año siguiente, cuando presente la declaración jurada anual, ahí voy a considerar los ingresos de todo el año. No es que en la declaración anual del impuesto a la renta voy a omitir de considerar los ingresos del mes que suspendí, en el ejemplo abril, sino que tengo que considerar todos los meses y pues ahí voy a pagar el impuesto a la renta que corresponda de manera anual, ¿no? De eso sí no hay forma de escaparse, ¿no? Ya, doctor, gracias. Entonces, otra idea que les queríamos presentar siempre con miras a que tengan en cuenta que estas son formas de recuperar cierto dinero de parte del fisco o postergar obligaciones, ¿no? Hay un régimen de recuperación anticipada del IGB. A ver, cuando uno compra un bien de capital, un bien nuevo, muchas veces incurres en una buena inversión. Compras, por ejemplo, una imprenta, o un vehículo, un volquete, o lo que fuera, un inmueble, si es que es nuevo, va con IGB, ¿no?
o lo que fuera. Y uno al comprarlo paga IGB, y este IGB que pagas, si es que el precio fue alto, el IGB va a ser alto, y si es que el IGB es alto, no lo vas a recuperar en un buen tiempo, vas a ir consumiéndolo de a pocos a medida que vayas imputando el IGB de ventas con el crédito fiscal que has obtenido, ¿no? Pero hay una forma de recuperar este IGB. Este IGB se puede recuperar, ¿no? Como les decía, hay unos requisitos. El requisito es que uno esté inscrito en el régimen para medianos y pequeños contribuyentes, pero luego este régimen tenía por vencimiento este año, pero ¿qué pasó? Salió un decreto legislativo que amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, pero amplió la vigencia y también amplió el margen de aplicación de este régimen de recuperación. Entonces, no solamente se pueden acoger a aquellos que están en el régimen MIPE, sino a aquellos contribuyentes que tienen ingresos anuales hasta 2.300 UITs, o sea, más o menos 9.890.000 soles de ingresos en un año, ¿no? Entonces, al crecer el margen de aplicación de este régimen de recuperación anticipada, creemos que va a haber bastantes empresas que van a invertir comprando un inmueble con la esperanza de recuperar su IGB, ¿no? Recuperar su IGB rápidamente. Hay algunos requisitos, por ejemplo, que haber presentado todas las declaraciones del IGB en los últimos 12 periodos, vencidos antes de la fecha de devolución, no tener deudas exigibles de manera coactiva, llevar de manera electrónica el registro de compras y el registro de ventas, y que todos los comprobantes de pago estén anotados en el registro de compra, ¿no? El crédito fiscal que uno puede recuperar es aquel que no se hubiera agotado como mínimo en el lapso de 3 periodos consecutivos siguientes a la fecha de anotación del comprobante, el registro de la anotación en el registro de compra, ¿no? Este régimen, como les decía, si bien antes se aplicaba solamente para las empresas pequeñas, para las MIPES, con este salto que dio la norma, se creció el margen de aplicación de este régimen y, como les decía, ahora se pueden acoger muchas más empresas, ¿no? Aquellas que tienen ingresos hasta 2.300 UITs, que nuevamente son 9 millones, casi 10 millones de soles, ¿no? A ver, esta solicitud de devolución se presenta a través del formulario 4949, que, como ya les dije, lo pueden presentar a través de la mesa de partes virtual. SUNAT tiene un plazo para responder, en este caso tiene un plazo para responder de 20 días hábiles, y vencido este plazo uno puede dar por denegada su solicitud y presentar un recurso de reclamación, ¿no? Siempre para presentar este tipo de solicitudes, nosotros recomendamos presentar un escrito bien sustentado, bien armado, bien explicado por qué procede la devolución. ¿Por qué? Porque SUNAT tiene solamente 20 días para resolver. Pero ¿qué pasa si es que nos resuelve y nos dice que no procede? Bueno, uno tiene dos alternativas: presentar nuevamente la solicitud, que creemos que es lo más recomendable, o reclamarla. Pero si el tema es, si es que la reclamas, SUNAT tiene plazo para resolver 9 meses. Entonces, ya no resulta tan práctico si es que uno no tiene la necesidad de tener la caja o recuperar ese efectivo ahora, ¿no? Si vamos a esperar que SUNAT resuelva en 9 meses, no hace mucho sentido. Entonces, la idea es presentarlo bien, y si es que no les dan la razón, bueno, pues subsanar los errores, corregir los errores y presentarlos nuevamente a través de la mesa de parte virtual. Seguimos con la siguiente lámina. Hay unos temas adicionales que les queríamos comentar. A ver, por ejemplo, el tema de arrastre de pérdidas, ¿no? El decreto ejecutivo 1481 reguló
o ha modificado de manera excepcional el arrastre de pérdidas bajo el sistema de compensación del artículo 50 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? Como sabemos, hay dos sistemas, el sistema en el cual puedes compensar toda tu pérdida que arrastras año a año, pero con el límite de 4 años. En cambio, en el sistema B puedes compensar todas tus pérdidas sin límite de tiempo, pero solamente puedes compensar la mitad de tu renta de cada año contra las pérdidas que hayas tenido, ¿no? Entonces, al final siempre vas a tener que pagar por lo menos la mitad del impuesto que te correspondería, ¿no? La mayoría de empresas por eso creo que eligen el sistema A, pero para ello siempre hay que tener en cuenta las proyecciones económicas, proyecciones de ventas que uno tenga a futuro para así elegir de manera adecuada el sistema A o el sistema B, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa es lo nuevo? El decreto legislativo 1481 ha, ha dispuesto que las rentas o que la pérdida del ejercicio 2020 se puede arrastrar un año más. Ya no van a ser 4 años, sino 5 años. 5 años. Entonces, parece que es insuficiente, ¿no? Nosotros que vemos el tema tributario creemos que no es suficiente, ¿no? Que, bueno, si es que una empresa ya venía arrastrando pérdidas en el 2019, 2018, y ese arrastre de pérdidas o el plazo de ese arrastre de pérdidas no te lo varíen, que te varíen en el 2020, no te ayuda en nada, ¿no? Y igual, si es que si es que una empresa tiene dificultades en el 2020, en el 2021 tal vez también tenga dificultades, ¿no? Entonces, si es que no te ayudan a un plazo mayor en el 2021, igual, que te hayan dado la facilidad por un año más en el 2020 no te ayuda mucho. Nosotros creemos que debería haber una modificación acá, ¿no? Para dar tal vez un poco más de facilidades, ¿no? En el mundo hay muchos sistemas de arrastre de pérdida. Por ejemplo, en otros países uno puede traer su pérdida no al año futuro, sino al año anterior, por ejemplo, ¿no? Era una idea que pensamos que en este año, en esta modificación sí iba a ser posible, ¿no? Por ejemplo, si es que en el 2019 tuviste renta y en el 2020 tuviste pérdida, tu pérdida del 2020 la puedes mandar al 2019 y por lo tanto generas un crédito a tu favor en el 2019, ¿no? Esa es una medida que funciona en otros países y que nosotros pensamos que esta era la oportunidad para plantear una modificación a este régimen de pérdidas que muchas veces tiene muchas críticas, muchos temas porque no funciona del todo bien. Los 4 años son insuficientes, y el otro régimen B, en el cual tienes que pagar la mitad, igual, no funciona muy bien. Bueno, volviendo al decreto legislativo 1481, para no irme por las ramas, nada, eso es, se compensa un año más. Por ejemplo, viendo a los años, la renta que se genere en el 2020 o la pérdida que se genere en el 2020 va a ser arrastrable hasta el 2026, no hasta el 2025 como era antes, ¿no? Pero nuevamente creemos que es una medida insuficiente. Luego hay un tema importante que es el régimen de depreciación acelerada, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá, tú me avisas nomás, no te preocupes. Sí, A ver, doctor, tenemos 3 consultitas. a ver, Le indico, a ver, permítame para... Ya. En el momento que usted estuvo conversando sobre la suspensión de impuestos, apenas contestó la pregunta, nos hicieron otra. El doctor Freire nos consulta. Una pregunta, ¿qué sucede si yo pagué el impuesto de abril, pero recién hoy me entero de esto? Se refiere a lo de la suspensión. Y tuve una diferencia de 30%. Está consultando qué tendría que hacer en ese caso. esa es una muy buena pregunta y de hecho es una situación muy inusual, ¿no? Yo creo que la ley no ha previsto esa situación.
En mi opinión, uno tendría que rectificar su declaración, hacer de cuenta, no rectificarla en realidad, porque todavía el plazo no ha vencido. Uno tendría que sustituir esa declaración, o sea, cuando el plazo no ha vencido, porque los plazos, como sabemos, han sido prorrogados, hasta fines de julio inclusive, uno debe tener la posibilidad de sustituir su declaración, dar cuenta de que mis ingresos han reducido en más del 30% y ese saldo que pagué, tal vez pedirlo en devolución o sí, pedirlo en devolución, se me ocurre. Es una situación que seguramente SUNAT no la ha previsto en su ley, estoy seguro que no la ha previsto, pero yo creo que sí debe proceder una devolución para el contribuyente, ¿no? Como digo, el procedimiento sería sustituir la declaración, o sea, presentar una declaración por el mismo periodo indicando que tengo menos ingresos y por lo tanto no estoy obligado a hacer el pago a cuenta, y una vez que presente esa declaración sustitutoria, tengo un crédito, ¿no? Un crédito a favor porque pagué un pago a cuenta cuando no tendría que haberlo realizado. Gracias, doctor. Otra consultita es, ¿sobre qué tipo de bienes puedo solicitar la devolución del IGB? ¿También puedo solicitar la devolución de existencias que tengo en almacén? Esa es una buena pregunta también. Eh, no, no se puede solicitar la devolución sobre existencias. Uno tiene que pedir la devolución siempre sobre bienes de capital, sobre bienes de inversión. La idea o el espíritu de la norma es que los contribuyentes empiecen a invertir, ¿no? Invertir en bienes de capital. Entonces, si compran, por ejemplo, un vehículo para transportar la mercadería, o compran un inmueble, o compran una maquinaria, una de esas imprentas que son enormes, sobre ese tipo de bienes uno es que tiene que pedir la solicitud de devolución. Ahora, si es que tengo dudas específicamente sobre qué tipo de bienes, en el reglamento de este régimen hay una referencia a una clasificación de destino de uso o destino económico, que es la clasificación económica QODE. Entonces ahí hay una lista de qué tipo de bienes sobre qué tipo de bienes puedo solicitar la devolución. En general son bienes de capital, como les decía, si me dedico a la agricultura, de repente una maquinaria, tractores, camiones, etcétera. Si me dedico a la industria, por ejemplo, a la industria de la papelería o de la imprenta, pues las imprentas que son enormes, puedo pedir devoluciones, ¿no? Si me dedico de repente al transporte, puedo pedir la devolución por los camiones o por los vehículos que compre, ¿no? Ya, doctor, gracias. La consultita nos ponen, en cuanto al régimen de recuperación anticipada del IGB, ¿podría indicar cómo se hace la diferencia entre los sujetos beneficiados? Entiendo que se crean dos límites, uno al 2021 y otro al 2023. ¿Cuál es la norma que extiende o amplía los requisitos? A ver, este, me parece que hay dos preguntas. La segunda pregunta es un decreto legislativo que ahorita no lo tengo a la mano, te lo voy a buscar ahorita y ahorita les digo. ¿Me Claro. puedes repetir la primera pregunta, por favor? Sí, en cuanto al régimen de recuperación anticipada del IGB, ¿podría indicar cómo se hace la diferencia entre los sujetos beneficiados? Entiendo que se crean dos límites, uno el 2021 y otro el 2023. Sí, mira, a ver, este, a ver, pero espérate, voy a buscar la norma ahorita para que le hables con la base legal mejor. Claro. A ver, al 2021 se incluyen todos los contribuyentes que no superen
los 9 millones de ingresos, ¿no? Pero para el 2023, perdón, hasta el 2023, el régimen se amplió y pueden incluirse más regímenes, más contribuyentes. Como les decía, hay un nuevo límite, que es el límite de 2.300 UITs, que se computa cada año, y a partir de que estoy en ese límite, bueno, pues me puedo acoger al régimen de recuperación anticipada, ¿no? ¿En qué lámina estamos? Por acá está. Acá está. A ver, eso es, no sé si quedó clara la respuesta no, creo que su consulta no era muy clara, de todas maneras no la entendí muy bien. Sí, doctora Madeleine Hernández, si nos podría de repente resumir un poco más específica su consulta. El decreto legislativo es el 1463, ojo, el que modifica el régimen de recuperación anticipada del IGB. Ya, doctor. ¿Le puedo ir haciendo otras consultas en Sí, todo claro, caso? claro, claro. Claro, nos preguntan, no declaré pago a la renta no domiciliado en abril. ¿Tendría multa? Ah, ya, esa es una buena pregunta también. Lo que ha hecho SUNAT es suspender su facultad de sancionar. Como sabemos, SUNAT tiene una facultad discrecional para imponer sanciones, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es publicar una resolución en la cual dice que si es que uno comete infracciones durante el periodo de la emergencia nacional, que es la cuarentena, no va a aplicar sanciones, ¿no? Pero sí va a aplicar interés. Entonces, si es que no han declarado el impuesto por no domiciliados, no va a haber multa, pero sí va a haber intereses, ¿no? Bueno, tampoco va a haber intereses si es que todavía están dentro del margen de prórroga que dio la última norma, ¿no? Perdón. Doctor, una consulta más. ¿La parte de infracciones y multas del Código Tributario en la actual situación ha sido suspendido o sigue vigente? No, sí, justamente eso es lo que les decía. Las normas no han cambiado, las multas son las mismas. En el Código Tributario, en uno de sus artículos, en el capítulo de infracciones y sanciones, se indica que SUNAT tiene la facultad discrecional de imponer sanciones y aplicar regímenes. Entonces, SUNAT tiene la facultad de decidir en qué momento aplica o en qué momento no aplica sanciones. Obviamente esta facultad discrecional la tiene que aplicar de manera general, ¿no? No es que a ti contribuyente sí, a ti contribuyente no, a ti contribuyente sí, a ti no, sino que su facultad discrecional es que evalúa las circunstancias y dependiendo de ello decide no imponer sanciones. Por ejemplo, cuando hubo el fenómeno del niño hace unos años atrás, igual, SUNAT, por una resolución interna, decidió en su facultad discrecional no aplicar sanciones a las empresas que estaban ubicadas en esta zona que se vio afectada por el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, como les decía, SUNAT tiene esa facultad que aplica de manera general. Y lo que ha hecho ahora es que SUNAT ha dicho que no va a aplicar sanciones por las infracciones que se cometan durante el momento de emergencia nacional, que es la cuarentena, ¿no? Entonces, no hay sanciones y tampoco hay intereses si es que están todavía dentro de la prórroga al vencimiento de los plazos de obligaciones tributarias. Ya, doctor, gracias. Una consulta más. El doctor Obregón nos consulta. No tengo el RU como empresa y somos socios. Asumo que se refiere a él con otra persona más. ¿Puedo realizar el trámite desde cero para legalizar una empresa en estos momentos? ¿Es posible? Sí, sí puedo, o sea,
la legalización o la creación de una empresa no va tanto por la parte tributaria, ¿no? Hay que constituir la empresa, ir a la notaría, registros públicos, y al final uno tiene que ocuparse de obtener el RUC, sacar la clave SOL y abrir la cuenta de tracciones, ¿no? Todos estos trámites, hasta donde yo entiendo, ya se pueden hacer a través de manera virtual, ¿no? A través de SUNAT virtual, a través de registros públicos virtual y también de SUNAT virtual, ¿no? Todos los trámites ya los pueden hacer virtuales, entonces, si tienen ya la decisión de crear la empresa, de formalizarse y pasar a una persona jurídica en lugar de ser personas naturales con negocio, lo pueden hacer y tranquilamente, y a partir de ese momento, pues, nada, van a empezar a funcionar como una empresa, ¿no? Desde una persona jurídica. Ya, doctor. La doctora Madeleine Hernández, que nos hizo la consulta acerca de la recuperación anticipada del IGB, ¿recuerda? Nos Sí, pregunta si puede hacerle la consulta con micrófono directamente para activarla. sí, claro, claro, claro. Ya, déjeme por acá activarle. Solicito reactivar el audio. Doctora Hernández. Ya. Sí, sí, ¿Me, doctora. ¿Me sí, escucha? ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Buenas noches también, doctor Osman. Quería Buenas noches. consultar lo siguiente. O sea, me refería a, cuando hablamos de sujetos beneficiados, ¿no? Entiendo que hasta el 31 de diciembre del 2021 se van a computar ingresos anuales hasta 9 millones, pero por el 2022 y 2023 esta valla va a disminuir a 300 UITs. ¿Eso es lo que indique o esa es la ampliación que ha realizado la norma? Esa era mi consulta. Exacto, exacto. Estás en toda la razón. No te había entendido bien la consulta. Esta modificación o esta ampliación del régimen que hizo este decreto legislativo solamente funciona hasta el 2021, o sea, el 2020-2021. Este, entonces, si uno tiene ingresos mayores hasta 2.300 UITs en el 2020-2021, puede cogerse este régimen, pero ojo que en el 2023, 22 ya vuelve al régimen normal, que son pymes que generan 300 UITs anuales, ¿no? Entonces, la idea de la norma es que las empresas empiezan a invertir en este año y en este próximo año con la idea de que inviertan y de que recuperen su IGB, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero sí, estás en lo correcto, esa es la distinción entre los ingresos que aplican para cada año. Muchas gracias. Gracias. Doctor, otra consulta nos dicen, en el caso de la facultad discrecional ha sido ampliada hasta el 30 de junio del 2020 para aduanas, pero no para tributos internos. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta situación? A ver, yo tenía entendido que también había sido ampliada la facultad a nivel tributario. En todo caso, si es que no lo han ampliado, y estoy equivocándome, si es que no se ha ampliado esa parte, SUNAT tiene la facultad de imponer sanciones. Ahora, uno nunca sabe si es que lo va a hacer o no lo va a hacer, porque SUNAT tiene una serie de directivas, de circulares internas en las cuales da instrucciones a su personal de que en determinadas situaciones apliquen o no apliquen sanciones, ¿no? Pero si, como tú dices, no han prorrogado el régimen de no aplicar multas por la facultad discrecional hasta el 30 de junio, SUNAT está en toda la facultad para imponer multas, ¿no? Pero obviamente no desde el inicio, sino desde que no prorrogó el último, el último periodo, ¿no? Que fue ampliado desde la última semana de mayo hasta 30 de junio. Una consulta más, doctor. La doctora Paz nos consulta, ¿cuál es la consecuencia de no pagar el pago a cuenta si ya sé que tengo pérdidas para el 2020?
si es que, o sea, si es que en haciendo el análisis este de reducción o suspensión de los pagos a cuenta, uno determina que si está obligado a tener un pago a cuenta en el periodo, por ejemplo, de mayo, que mis ingresos fueron menores al año pasado, pero fueron menores, por ejemplo, en un 20%. Entonces, estoy obligado a hacer el pago a cuenta, ¿no? Entonces, ahí la consulta es, ¿qué pasa si es que no lo hago? No Sí. lo hago y al año siguiente tengo que pagar el impuesto a la renta considerando los ingresos de todo el año, ¿no? Pero al estar obligado a hacer el pago, el pago cuenta del impuesto a la renta, SUNAT, luego va a venir a pedirme que pague solamente los intereses. O sea, ya no me va a pedir que pague el impuesto, o ya no me va a pedir que pague el pago a cuenta, porque el próximo año ya lo voy a ver regularizado vía declaración jurada anual, donde considere todos los ingresos de todo el año, ¿no? Entonces, si es que ese fue el escenario, llegó marzo 2021, presento mi declaración jurada anual del impuesto a la renta 2020, pago todos los impuestos, SUNAT va a pedirme los intereses que correspondían a ese pago a cuenta que dejé de hacer, ¿no? Solamente va a pedir los intereses, que dependiendo de la cuantía pueden ser grandes, ¿no? Y obviamente pedirá también la multa, ¿no? No creo que el régimen de no imponer multas de SUNAT de esta facultad discrecional se extienda pues hasta el próximo año, ¿no? No creo. Entonces, nada, eso es, los intereses nomás lo cobraría SUNAT. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta ahí están las consultas. Ok, nada, entonces seguimos con la última parte. Este régimen de depresión acelerada es el que nos tocaba, ¿no? A ver, hay unas nuevas disposiciones de SUNAT que nos indican que hay la posibilidad de depreciar aceleradamente los bienes, ¿no? Uno sabe que cuando compra un bien que no es mercadería, que es un activo fijo, en su mayoría, es un inmueble, lo que fuera, o una maquinaria, un vehículo, un equipo, uno lo puede depreciar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que SUNAT ha dispuesto que hay un régimen de depreciación acelerada, es un régimen nuevo y excepcional, y funciona de manera temporal y aplica solamente a los contribuyentes de la tercera categoría. ¿Y cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, los inmuebles que se deprecian al 5% anual, ahora en este año se van a depreciar al 20%. Pero ojo, siempre que hayan sido construidos total o parcialmente a partir del 1 de 2020. Y de manera similar, aquellos bienes que han sido adquiridos en el 2020 y en el 2021 tienen unas tasas de depreciación especiales, ¿no? Equipos y procesamiento de datos, que antes era una tasa de 20 o 10%, ahora es de 50%. Maquinarias y equipos igual adquiridos en el 2020-2021, 50%. Vehículos de empresas que presten servicios de transporte de personas y mercaderías, 33.33%. Y vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos, 50%. La idea de este régimen de depreciación acelerada es que los contribuyentes de alguna manera inviertan, compren para que se reactive la economía, y SUNAT o el Estado o el gobierno dio la facilidad de que se deprecien de manera acelerada, ¿no? Y a tasas que son altas, ¿no? Como decía, los inmuebles usualmente se deprecian al 5%, pero ahora es 4 veces más, 20%, ¿no? Entonces, pareciera que es un buen momento para comprarlo, para invertir en un inmueble, porque lo voy a poder depreciar en mucho menos tiempo. Eso es. Y paralelamente a eso, hay unas modificaciones, un nuevo sistema de arrastre de pérdidas, pero que solamente aplica para
para establecimientos, para activo fijo de establecimientos de hospedaje, de agencias de viaje y agencias de turismo, restaurantes y otros similares, ¿no? Nuevamente, este segundo punto de la parte de depreciación solamente aplica a los hospedajes, a las agencias de viaje, turismo, restaurante y otros. No aplica a otros giros de negocio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Que durante el 2021 y 2022, los edificios y construcciones que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se van a depreciar al 20% anual. Como se pueden dar cuenta, en esta segunda parte de la lámina, en esta modificación de la norma, ya no te está exigiendo que el inmueble lo hayas construido parcial o totalmente a partir del 1 de enero de 2020, ¿no? En esta segunda parte es simplemente que al 2021-2022 tenga un valor pendiente por depreciar. ¿Y a cuánto lo voy a depreciar? Al 20%, que son edificios o construcciones. Y de manera similar, si es que al 2021-2022 una empresa de hospedaje, agencia de viaje, turismo u otro giro similar tiene un vehículo de transporte que es parte de su activo fijo, lo va a poder depreciar el 33.33%. Nuevamente, este régimen de depreciación para este tipo de negocios, para este rubro, entendemos pues que fue solamente destinado a este rubro porque han sido los más afectados, tal vez, ¿no? Si es que no son los más afectados, sin dudas van a ser los que más lentos se van a reactivar. Los hospedajes, las agencias de viaje, nadie va a viajar, por lo menos en lo que queda de este año y tal vez el próximo, ¿no? Turismo, restaurantes, ahora todo es delivery, pero igual las empresas, las cadenas de restaurantes tienen muchísimo menos ingresos. No es igual un delivery pues, que ir allá, ¿no? El flujo de ventas es mucho menor. Entonces, como les decía, hay dos modificaciones en el tema de depreciación distintas. Uno es un nuevo régimen de depreciación acelerada con sus propias características, sus propios requisitos, y el otro régimen es una modificación general para este tipo de negocios y para estos años, 2021 y 2022. Y finalmente, ya para terminar, si es que tienen cualquier pregunta, por favor, me avisas, Catherine. Ha habido una modificación en el tema de la acreditación de los desmedros, ¿no? Uno tenía que acreditar antes el desmedro con una comunicación a SUNAT de 7 días hábiles, uno tenía que llamar a un notario para que supervise la destrucción y a veces era un poquito complicado, sobre todo cuando eran bienes perecibles que uno no puede mantenerlos almacenados por mucho tiempo o que su almacenamiento puede ser costoso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se modificó la norma y a partir de la fecha de que fue publicada la norma, hay una nueva forma de acreditar los desmedros. Uno tiene que tener un informe que sustente el motivo de la destrucción del desmedro. Tengo que identificar la cantidad, el costo de las asistencias a destruir, lugar, fecha, hora, inicio y culminación de destrucción, ¿no? Y simplemente comunicarle a SUNAT a través de un correo electrónico, y ya no con un plazo de 7 días, sino con un plazo de 2 días hábiles, ¿no? Lo cual hace mucho más fácil este tema de la destrucción. Ahora, este tema de la destrucción también ha sido modificado, o sea, no solamente es para el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Sino que también a futuro también ya los desmedros se van a acreditar de esa manera. Uno tiene que incluir, hay un informe que se tiene que presentar a SUNAT, como les decía, tengo que identificar el bien, tengo que indicar el método de destrucción empleado, entre otras cositas, y también incluir la firma del contribuyente y los responsables de la destrucción. Creo que eso es de mi parte de todo. No sé si hay alguna pregunta adicional, Catherine, por favor. Sí, doctor, tenemos unas cuantas consultas. Claro, dime. Le comento, a ver.
Una doctora nos consulta, si estoy en el régimen RUS y habitualmente pago a SUNAT una cuota fija mensual, teniendo en cuenta que en estos meses, desde marzo al momento, mi negocio ha estado cerrado, ¿tengo que pagar de todas maneras la cuota mensual de estos meses? ¿O SUNAT ha dado alguna resolución que suspende esos pagos en los negocios que no han abierto? Es una pregunta nueva. Para serle sincero, he visto todas las normas de SUNAT y no recuerdo que haya alguna que esté modificando o dando algún tipo de facilidad al régimen RUS. Hasta donde tengo entendido, este régimen RUS paga un monto fijo a SUNAT, ¿no? Y usualmente son tiendas pequeñas o personas naturales que se dedican al comercio menor, ¿no? Por ejemplo, tiendas, bodegas, ese tipo de negocios, mini markets, ¿no? No hay no recuerdo haber visto algún tipo de solución. En todo caso, Catherine, te pido que le tomes sus datos y si es que hay alguna facilidad como les digo, no recuerdo haber visto alguna, les pasamos un correo. Claro, no hay problema. ¿Le Pero puedo hacer? en todo caso, hasta donde recuerdo el régimen RUS, uno calcula el monto a pagar de manera fija, ¿no? Entonces, y obviamente, si es que tu local está cerrado, pues uno no tendría que tener la obligación de hacer el pago, ¿no? Pero bueno, como les digo, déjame revisar lo que dejen sus datos y le mandamos un correo. Claro, doctor, no se preocupe. Otra consulta. ¿Las tasas nuevas de depreciación puede ser en una hoja de trabajo al preparar la declaración jurada y mantener la tasa de depreciación de acuerdo a la NIC? Sí, sí. De hecho, la depreciación tributaria siempre son máximos, ¿no? No es un valor mínimo ni máximo, ¿no? Perdón, no es un valor máximo ni fijo que te da SUNAT que te obliga a depreciar a ese porcentaje. Uno tiene que depreciar de acuerdo a las NIC, conforme la vida útil que se espere del bien, ¿no? Dependiendo pues del tipo de negocio, del uso que le doy al bien, de la intensidad con la que lo utilizo. De repente es una maquinaria que está prendida pues las 24 horas del día, que las hay, pues tendrán un plazo de vida menor, ¿no? Por ejemplo, algunos grupos electrógenos están prendidos los 7 días a la semana, las 24 horas por meses enteros, ¿no? Entonces uno espera que ese tipo de bien tenga una vida útil menor a la que se esperaría si es que no lo utilizo con tanta intensidad, ¿no? Pero como bien dicen en la pregunta, uno tiene que hacer la depreciación conforme a las NIC y a las NIF, y para temas tributarios uno puede depreciar con este valor al máximo, ¿no? Ya, doctor, gracias. Otra consulta. Teniendo en cuenta el régimen especial de depreciación, ¿cómo se regula el pago de impuesto vehicular, como también el pago de impuestos prediales y alcabala para sustentar los pagos a las entidades? A ver, el tema de la depreciación de los vehículos es un tema que influye directamente en un mayor gasto, en un mayor costo, por lo tanto en un menor, en una determinación menor del impuesto a la renta, ¿no? Ese es un tema totalmente distinto en el tema de arbitrios e impuesto vehicular. Esos tributos son administrados por las municipalidades, ¿no? El vehicular lo administra el SAT, acá en Lima. Y esos tributos, por ejemplo, el vehicular se calcula en función al precio, perdón, se calcula en función a unas tablas que publica el SAT de los valores vehiculares, ¿no? Que usualmente están más o menos entre los valores de mercado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el SAT calcula el impuesto vehicular. Que yo haya depreciado el vehículo a un 50% más o un 33% más en estos años, no va a influir en nada en el impuesto vehicular. Igual en el impuesto predial. El impuesto predial lo calculan las municipalidades en función al valor de autovalúo. Hay unas tasas de 1%, de 0.5, de 1.5. Entonces, las municipalidades toman los valores arancelarios de propiedad inmueble, le dan un valor al autovalúo
y le dan un valor a tu propiedad, le asignan un valor, y sobre ese valor calculan el impuesto predial, ¿no? Y como, nuevamente, el hecho que yo deprecie el bien de manera acelerada tampoco no tiene nada que ver con el impuesto predial. Y los arbitrios finalmente se calculan en función a las ordenanzas que publican las municipalidades, de manera general, para no entrar a ese detalle que es todo un tema, se calculan en función a la utilización o al aprovechamiento que uno hace de esos bienes, ¿no? Entonces, nuevamente, que yo deprecie los bienes no tiene nada que ver con el impuesto vehicular, ni predial, ni arbitrios, ¿no? Algunas municipalidades sí he visto que han publicado algún tipo de prórrogas, facilidades, fraccionamientos para este pago de impuestos prediales y arbitrios. Por ejemplo, en la Municipalidad de Surco, sí lo he visto que ha publicado, creo que San Borja también, San Isidro por ahí, también Miraflores, también otros distritos de Lima, ¿no? Ya, doctor, gracias. Otra consulta. En el caso de estabilidad tributaria, ¿estaría afecto el cambio especial de depreciación? No, los contratos de estabilidad tributaria justamente tienen la ventaja de que te estabilizan según las normas que estaban vigentes al momento del cual uno firma el contrato de estabilidad, ¿no? Entonces, si es que ese régimen decía determinadas cosas, tú ya no puedes acogerte en el caso tengas un régimen beneficioso temporal más adelante, ¿no? Lo cual puede ser bueno o malo. En este caso vemos es malo, porque si tienes un contrato de estabilidad tributaria anterior y luego aparece una norma que te da mayores facilidades, pues no te conviene, ¿no? Pero las empresas siempre grandes siempre buscan este tipo de contratos de estabilidad tributaria porque quieren conocer de antemano el sistema tributario que va a guiar o que va a regir para la inversión que hacen, ¿no? Entonces, si yo invierto un montón de plata en un negocio y tengo esperado recuperarlo en 30 años, o en 40 o en 20 años, no sé, quiero tener ya de antemano saber qué régimen tributario me va a aplicar, ¿no? Entonces, yo no, como inversionista, yo no quisiera saber que, oye, de repente el año 1 invierto y el año 3 me cambia el régimen tributario y mi inversión ya no va a ser tan rentable como yo esperaba, ¿no? Entonces, no, siempre son fijos los regímenes de estabilidad tributaria, ¿no? Se acogen siempre al régimen tributario vigente en el momento de que se suscribe el contrato de estabilidad tributaria. Ah, ya, doctor. A pesar de la situación actual y estos efectos económicos que nos han impactado, se mantiene así. Y a pesar de eso, se mantienen siempre los regímenes de estabilidad, los contratos de estabilidad se respetan desde el momento en que se contrataron. Doctor, otra consulta. Nos Claro. preguntan, si he alquilado un inmueble y el inquilino no me paga la renta, ¿debo pagar el impuesto? A ver, ahí hay un punto, es buena pregunta y tendría que responderles desde dos puntos de vista. A ver, si es que soy persona natural, rentas de primera categoría es de vengado y también tercera categoría es de vengado, ¿no? Sí, en teoría, en lo que las normas dicen es que tanto si eres persona natural como si eres persona jurídica, los arrendamientos se generan o se te impute el ingreso de acuerdo al criterio del devengado. Entonces, te pague o no te pague, el inquilino tú estás obligado a pagar el impuesto a la renta. Obviamente te afecta, te va a afectar, ¿no? Pero tal vez podrían acogerse a este tema de la prórroga de obligaciones tributarias, ¿no? Hasta julio, hasta agosto, de repente ahí el inquilino tiene más caja para pagar, o si que se retira, pues dar por cerrar el contrato y no pagar más, ¿no? Ya, doctor.
Esas son todas las consultas. Ya. Nada, eso es todo de mi parte, Catherine, muy agradecido por darme la oportunidad de explicar algunos temas tributarios. Ahí están nuestros datos al final. Mi nombre es Osman Ceballos, como le decía Catherine, trabajo en CPB Abogados, estamos a su disposición si tuvieran cualquier duda, cualquier comentario. Y por favor, Catherine, pásame esa pregunta que quedó pendiente responder del tema RUS. Sí, por Por favor, supuesto. pásamela y la respondemos. Eso es todo de mi parte, Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ceballos. Muy interesante su presentación. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estimados asociados, muchas gracias por su participación. Agradeceré no olvidar poner en el chat su nombre completo, correo y DNI para yo poder enviarles el certificado de participación. Adicionalmente les comento que tenemos lo que es el consultorio empresarial que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde pueden también realizar sus consultas de temas legales o de algún tema que ustedes deseen. Yo les voy a estar enviando el link con la clave y el usuario de acceso para que puedan ingresar. Voy a tomar en cuenta la pregunta que quedó pendiente para poder realizársela al doctor Ceballos y contestar de manera personal a la asociada. Adicionalmente, toda la presentación que hemos tenido el día de hoy se va a colgar en la página web de la Cámara, donde ustedes la van a poder visualizar. Les voy a pasar su certificado de participación y bueno, espero que les haya gustado. Voy a estar manteniéndome en contacto con ustedes. Soy sectorista especialmente del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, de los alumnos de ICAM y de los alumnos de ESAM. Así que espero que les haya gustado. Cualquier consulta tienen mi celular, mi correo. Pueden llamarme en cualquier momento y yo estaré muy encantada de poder atenderlos. Y bueno, eso fue todo por parte de nosotros. Muchas gracias a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. Hasta luego. Gracias.